En este apartado vamos a hablar del producto escalar. Antes de entender qué significa el concepto, entendamos qué significa un escalar. Un escalar no deja de ser un número, ¿de acuerdo? Es un número real, ¿de acuerdo? Que podría ser el 2, el 3, el menos 5, el 0, el 7, el menos 2,5, ¿de acuerdo? El número que queramos, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos un producto escalar, la idea es que nosotros lo que hacemos es multiplicar un vector por un número. Es decir, por ejemplo, un número k, llamémosle si queréis número k, que podría ser el número que queramos, y un vector con sus componentes, u1 y u2, ¿sí? Por lo tanto, yo cuando hago k por el vector u, un número por un vector, lo que estoy haciendo realmente es multiplicar, en este caso, mi escalar por cada una de las componentes. Eso es un concepto que no es nuevo para nosotros, ya que en un apartado anterior, cuando hacíamos eso de normalizar un vector, lo que estábamos multiplicando era, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos era que el módulo de mi vector era 5 y por lo tanto lo dividía todo entre 5. Así que en este caso es lo mismo multiplicar que dividir, al final es el mismo concepto. Multiplicaremos por un número, al dividir multiplicaremos por el inverso, es decir, una fracción. En lugar de 5, un quinto, por ejemplo, ¿sí? Pero es la misma idea. Y lo que hacíamos era multiplicar cada una de las componentes, ¿sí? Bueno, básicamente, para que veáis el significado de lo que significa, bueno, de la idea de multiplicar un escalar, ¿de acuerdo? No lo confundáis con el producto vectorial, que es otro tipo de producto, ¿de acuerdo? Que se explicará más adelante. Y que en este caso lo que multiplicamos no es un número por un vector, sino que es un vector por un vector, y el razonamiento y la idea gráfica es distinta, cambia, ¿sí? Pero sigamos con nuestra idea, producto escalar. Cuando hacemos un producto escalar, por ejemplo, que queremos hacer 3u, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi vector u. ¿Qué haré realmente? Lo que estoy haciendo es que yo coloco u, vuelvo a colocar u y vuelvo a colocar u, ¿de acuerdo? Aquí tengo 3 veces el u. Y por lo tanto, como resultado, lo que obtengo es un vector, ¿de acuerdo? Que sería justamente este de aquí, que sería el 3u, ¿de acuerdo? Que al final surge de unir esos 3. Esa es la idea. Podemos, en este caso, si yo multiplico varias veces u, voy alargándolo, pero si en lugar de tener u tuviera u medios, me quedaría un vector igual que este, pero la mitad de largo, ¿de acuerdo? Sería justo la mitad. Multiplicar, alargar, dividir, en este caso sería acortar. Para verlo, en este caso, si lo quisiéramos ver numéricamente, ¿qué ocurriría? Fijaos, aquí tenemos el vector u, me había olvidado de la flecha, si no sería un punto, ¿sí? El vector u es el 1, 1. Yo lo podría colocar, son las componentes, así que yo puedo colocar 1, 1 en cualquier punto. Aquí, para que sea didáctico y para que me entendáis y sea más fácil, os voy a colocar el origen que coincida con el origen del eje de coordenadas, el 0, 0. Pero podría no tener por qué coincidir. Podría colocarlo aquí y aquí y aquí, donde yo quisiera, ¿sí? Solo me están dando las componentes. Pues en este caso, si yo salgo del 0, 0, llegaré al punto 1, 1. ¿Sí? Si yo marco como origen el 0, 0, veréis que el extremo me quedará, en este caso, el punto 1, 1. Así que yo tendré aquí mi vector u, ¿sí? Y en este caso, si me piden 3u, lo que yo voy a hacer es 3 por u. Finalmente, lo que yo veo, que en este caso lo he visto en la fórmula, lo que tendré en este caso será 3 por 1, y la otra componente será 3 por la segunda componente, 1. Me quedará el vector 3, 3. Fijaos que el vector 3, 3 sería justamente este de aquí. Aquí tendría mi vector 3, 3. Y si os fijáis, este u, si yo lo colocase 3 veces aquí, luego aquí y luego aquí, llegaría en este caso al mismo punto. Aquí este sería el 3u. ¿De acuerdo? Bueno, ya habéis visto lo que significa gráficamente y numéricamente cómo se hace. Ya os he explicado en este caso la idea de dividir es en este caso acortar. Y si por ejemplo yo multiplico un vector u por su negativo, por un negativo, es decir, por un número, un escalar negativo, por ejemplo, si yo multiplico en este caso, yo tengo u, y en este caso lo que quiero yo tener es el menos u, el menos 1 surge nada más que multiplicar el u. ¿Por qué? ¿Por qué número? Por el menos 1. Cuando yo multiplicaré por el menos 1, lo único que estoy haciendo es cambiar de sentido, ¿de acuerdo? Así que en este caso, si yo multiplico algo por un número negativo, lo que va a ocurrir es que se va, en este caso, a alargar, ¿de acuerdo? De la misma manera, pero cambiará, en este caso, el sentido, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo veremos, porque los números también me van a quedar negativos. Si me quedasen los números negativos, significaría en este caso que está mirando hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Si yo ese vector que tiene la punta, por ejemplo, aquí, este 3u, si miras hacia el otro lado, y yo lo quisiese colocar en el eje de coordenadas, el origen, que coincidiese el origen con el eje, mi origen ahora estaría aquí, y yo lo colocaría aquí, y por lo tanto me quedaría un vector que estaría de este lado, ¿de acuerdo? Es decir, hemos visto en este caso que si dividimos, acortamos, ¿de acuerdo? Contrario de la idea de que al multiplicar alargamos, y si hacemos el negativo, lo único que hacemos es cambiar, en este caso, el sentido de nuestro vector, ¿sí? Para acabar, de nuevo, pues más propiedades. Tampoco voy a insistir, de nuevo,
Sencillamente se pide que penséis. Si dudáis, ponéis un pequeño ejemplo y si veis que se comprueba bien, si no, pues no se cumple. En este caso, para el producto escalar, yo ya os afirmo que estas propiedades se cumplen. Podríamos encontrar otras, ¿de acuerdo? Si las encontrásemos, si en un examen nos dicen, oye, ¿esto es cierto o es falso para el producto escalar? Probadlo, poned un ejemplo. Imaginaos que K es un número, podría ser 3, K igual a 3, y que K' podría ser, por ejemplo, el 5, ¿sí? Dos números que nos interesen. Y que mi vector U, pues podría ser, por ejemplo, el 1, 1. ¿Sí? Pues probad en este caso, ver si se cumple, que es lo mismo multiplicar una escalar por el vector y luego todo esto multiplicarlo por el segundo escalar, que multiplicar primero los dos escalares y luego multiplicarlo por el vector. ¿De acuerdo? Probadlo, es un ejemplo, ¿sí? Aquí más de lo mismo, otro dice distributiva respecto a la suma de vectores. Es lo mismo primero sumar los vectores y luego multiplicarlo por el escalar, que es multiplicar el escalar por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y luego sumar los vectores resultantes. Probadlo, de nuevo, es muy sencillo, inventar los números y probadlo. Aquí más de lo mismo, si yo sumo primero los escalares y luego lo multiplico por el vector, es lo mismo que multiplicar cada uno de los escalares por el vector K y K', ¿de acuerdo? Y sumando, a ver qué sucede. Y para acabar el elemento neutro de la multiplicación ya sabíamos que al 1, multiplicar una vez por U me va a quedar U, ¿de acuerdo? Ningún misterio. Así que dadle unas cuantas vueltas y sobre todo, no lo confundáis con lo que es el concepto de producto vectorial, que sería otra cosa. Multiplicar un vector por un vector no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí lo que hacemos es multiplicar un número por un vector.